Muy buenos días, tengan todos ustedes, bendecida semana. Espero que estén teniendo una semana grandiosa, fenomenal, aquí desde El Paso, Texas, saludándole en este jueves, un episodio más de La grandiosidad del emprendedor, este podcast que está pues pensado, dirigido hacia los emprendedores para apoyar la parte emocional, la parte espiritual, inclusive, ¿por qué no? Y para contribuir al crecimiento, a esa mentalidad de crecimiento que precisamente el día de hoy vamos a continuar en esta segunda parte explorando del episodio anterior, perdón, la segunda parte del episodio anterior. Vamos a seguir explorando un poquito más sobre esta cuestión, la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento como un recurso para construir el éxito en todas las áreas de la vida del emprendedor. Recordemos, obviamente, que los emprendedores somos seres humanos sujetos a nuestro hábito de pensamiento, sobre todo a veces el hábito de pensamiento que no es tan constructivo, que a veces nos agobia el hecho de pensar en compromisos, responsabilidades, en, en obligaciones y obviamente todo ese sistema de pensamiento basado en el tengo que hacer siempre nos lleva un poquito a esa área de la experiencia emocional que nos complica un poco a veces la vida, a veces nos lleva a no disfrutar intensamente la experiencia del emprendimiento y bueno, produce a veces confusión en nuestra mente. Y obviamente, cuando tenemos confusión, no sabemos cómo manejar las situaciones emocionales para tomar mejores decisiones o establecer mejores relaciones, ¿verdad? En lo general. Así que vamos a explorar un poquito más a fondo el día de hoy, pero antes de comenzar, como siempre, te pido pues un par de cosas que para ti son sencillas, para ti son gratuitas y a nosotros nos ayuda un montón, que es déjanos un comentario, coméntanos qué te ha parecido este podcast, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que no te gustó. Todos los comentarios son bienvenidos. También puedes decirnos y sugerirnos qué tipo de programa quisieras ver aquí, qué contenidos, temas. Creo que también debemos abarcar el área tanto emocional como espiritual. Inclusive ayuda muchísimo. De hecho, por ahí estoy preparando un programa de desarrollo personal que se enfoca precisamente en esto, en el desarrollo espiritual para aplicarlo en el emprendimiento. Este curso lleva por nombre Marketing Espiritual. Próximamente se los voy a compartir, lo vamos a tener en la plataforma de nuestra academia y bueno, pues próximamente también esténse pendientes para el lanzamiento de nuestra academia online con todos los cursos que hemos recopilado a través del tiempo y no nada más nosotros, sino otros mentores que también queremos invitar a que compartan contenido en esta plataforma. Y bueno, déjanos como un comentario, como te decía, comparte este video si te ha parecido de interés y de utilidad. Y si nos estás viendo en YouTube, pues suscríbete. Y si también quieres recomendar esta página de Facebook a otros amigos, pues recomiéndala. Y bueno, pues pasamos al tema que nos compete, perdón, el día de hoy. Hablamos acerca de varios temas en el podcast pasado y hoy quisiera profundizar en otro de los temas importantes con respecto a la mentalidad del crecimiento, que es el ensayo y error, el proceso de ensayo y error. Al respecto de este proceso de ensayo y error, el fraile y escritor Baltasar Gracián dijo: aprende de los errores de los demás, pues tú no tienes tiempo para vivir lo suficiente y cometerlos todos. El proceso de ensayo y error es una de las mejores formas de conseguir aprendizaje. Y no nada más el aprendizaje, al mismo tiempo es una maravillosa forma de experimentar, de conseguir
la práctica, la experiencia tan útil y tan necesaria en el emprendimiento, bueno, y en todas las áreas de la vida. Como te digo, los consejos, recomendaciones, tips, contenidos de este podcast también sirven para aplicarlos en cualquier otra área de nuestra vida. Para eso está pensado este podcast. Así que el proceso de ensayo y error nos lleva a probar diferentes estrategias. Esto es maravilloso. Abrimos nuestra mente a diferentes posibilidades, experimentamos con diferentes enfoques para encontrar nuevas ideas, nuevas soluciones, caminos alternativos, hacer las cosas de diferentes maneras, no nada más para conseguir una venta, sino para también enriquecer lo que ofrecemos a los clientes, lo que ofrecemos inclusive también a los colaboradores, los empleados, las personas que trabajan con nosotros. Nos lleva a probar, como te digo, diferentes estrategias, pero hay que tener en presente que el proceso de ensayo y error solamente es efectivo si aprendemos del error, poniendo en práctica lo aprendido. Hay muchas personas que solemos dar consejos desde nuestra teoría, es decir, leímos una frase, escuchamos algún podcast, consumimos algún video y memorizamos algunas cosas que nos parecieron interesantes, algunas ideas, consejos o soluciones y los guardamos en la memoria. Después los repetimos ante otras personas. En sí esto es maravilloso hacerlo y qué bueno que las personas nos permitamos hacer eso. Sin embargo, cuando no hemos puesto en práctica lo que escuchamos, lo que aprendimos, pues verdaderamente nos está dando un aprendizaje. Y así la práctica de lo aprendido no existe, solamente existe la teoría. De hecho, el millonario célebre y escritor Dale Carnegie dijo que solo el conocimiento que se utiliza queda grabado en el espíritu. Solo el conocimiento que se utiliza queda grabado en el espíritu. Qué maravillosa frase se me ocurre y me impacta, porque de verdad creo que en estas maravillosas palabras se resume concretamente la importancia de la práctica, del hacer con lo que he aprendido y queda grabado para siempre en nuestro corazón, en nuestra experiencia. Y por supuesto que esto a la hora de compartirlo o enseñarlo a otras personas, pues aporta una mayor fuerza, una mayor profundidad. Pero em, hay que considerar también el hecho de que obviamente todo empieza en la teoría y que llevarlo a la práctica a veces no es tan sencillo. A veces no estamos preparados todavía. Y como te decía, ese hábito que tenemos las personas de dar consejos que nosotros mismos no hemos puesto en práctica en nuestra vida, pues no es que no sea una práctica honesta o que no sea útil o que sea cuestionable, no, de ninguna manera es juzgable, no, no hay que juzgar nada. Esto es algo que he considerado incluirlo como parte de mi práctica diaria de la vida, no juzgar, sino buscar el comprender tanto a las situaciones como a las personas, comprender por qué se está dando. Entonces, a veces no estamos listos todavía para poner en práctica ciertos conocimientos, cosas que aprendimos, leímos o que estamos guardando en la memoria, pero sin embargo, si lo guardamos en la memoria va a servir como herramienta posteriormente. Así que entendamos que también el saber intelectual no alcanza. Es decir, no es solamente el conocimiento intelectual lo que va a marcar una diferencia en nuestra vida, porque como te digo, es la teoría. La teoría que por supuesto es fundamental para después llevarla a la práctica. Y es muy bueno conocer, comprender, entender la teoría lo más profundo posible antes de llevarlo a la práctica. El decir que el saber intelectual no alcanza significa que saber algo
solamente en teoría, solamente como un concepto teórico, intelectualmente, no significa saber aplicarlo, ¿sí? No, el que yo memorice algo, el que recuerde una frase célebre, no significa que la esté aplicando en mi vida, no significa que lo estoy poniendo en práctica. A veces confundimos la buena memoria o tener la capacidad para almacenar gran cantidad de información y a eso le llamamos inteligencia. En mi infancia y en mi adolescencia ocurrió algo como eso, puesto que a mí se me dio esa capacidad de poder recordar grandes cantidades de información, pero no necesariamente lo llevábamos a la práctica. Puedo saber la teoría de algo, pero eso no me hace un experto en la práctica de ese algo. Y considerábamos que a la hora de recordar datos, de recordar hechos y después volcarlos en un examen y sacar una alta calificación, eso nos convertía en inteligentes. Bueno, eh, hemos entendido y hemos evolucionado como seres humanos en ese sentido. A mí me tocó todavía esa parte, ese tiempo donde se consideraba la inteligencia como una persona que conocía muchas cosas, que sabía muchas cosas, que recordaba muchas cosas y muchas teorías, y que después al contestarlos en un examen, te digo, podía producir una calificación alta. Lo bueno es que todo eso ha venido evolucionando y hoy que estamos en esta era del despertar, eh, sabemos que adquirir conocimiento o información a través de distintos medios, ya sea leyendo un libro, escuchando algún podcast, como te decía, en algún video, en alguna charla, taller o conferencia, el que nosotros podamos adquirir información y recordarla a partir de estas fuentes, no la convierte en experiencia. Es decir, se convierte en un recurso práctico precisamente al ponerla en práctica. El filósofo Alan Watts dijo al respecto de esto: no se puede aprender a nadar leyendo acerca de cómo nadar. En otras palabras, el verdadero aprendizaje solamente ocurre a través de la experiencia, a través de la experimentación. Ahora, para desarrollar nuestra mentalidad de crecimiento es necesario abordar los tres factores fundamentales que comentamos en el podcast anterior. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ello más a profundidad. Claro, por cuestiones de limitación de tiempo no podemos abarcarlo todo, pero vamos a ahondar un poco más. Estos tres factores o tres pilares o tres recursos fundamentales del aprendizaje o de la mentalidad de crecimiento son, en primer lugar, la voluntad, el deseo o la motivación de hacer algo, tener un motivo importante, significativo. Es el motor que impulsa este cambio, el que nosotros deseemos avanzar, progresar o cambiar, transformarnos. Pero si no tenemos un deseo genuino por aprender, por mejorar, pues cualquier esfuerzo y cualquier tiempo que le hayamos invertido a ese esfuerzo, pues no servirán prácticamente de nada, serán en vano, algunas personas lo consideran. Yo creo que no es tanto en vano, pero sí es un tiempo que no se ha usado de la manera más productiva con respecto a nuestro crecimiento, ¿sí? La voluntad es algo que nos ayuda a enfocar. Quiere decir que sin voluntad también no tenemos enfoque. No hay intención que sostenga el cambio. Es decir, no tenemos una verdadera motivación para sostener el cambio de dirección. Sin voluntad se puede decir que el tiempo se desperdicia. Y precisamente hablando de esto, el segundo recurso o el segundo factor fundamental para el aprendizaje, pues es precisamente el tiempo. Un antiguo proverbio dice, la naturaleza no da saltos,
Esto significa que el aprendizaje se da a través de un proceso constante. No es que puedas aprender algo nada más de la noche a la mañana, es decir, no tienes experiencia por haberlo aplicado una vez. Se requiere a veces de mucha práctica. Sé que hay personas con gran capacidad de sabiduría, con gran conexión espiritual, sobre todo con el aprendizaje, con la experiencia de la vida, y pueden no necesitar demasiado, es decir, con una sola vez que lo hagan y lo experimenten, pueden dar un gran avance. Recordemos que en el podcast anterior decíamos que un pequeño avance en apariencia puede significar un gran cambio. Así que también la repetición a través del tiempo, ¿sí? Es decir, el aprendizaje se da como un proceso continuo. El esfuerzo voluntario forma un hábito y precisamente ese hábito nos facilita muchísimo, nos libera recursos. Pero formar ese hábito requiere un poco de tiempo para poder crecer y dar frutos, igual que lo hace una semilla. Sembramos en nuestra mente hábitos de pensamiento que tarde o temprano, sí o sí, van a dar un resultado. Así que pensemos más en el tiempo como la voluntad, como la perseverancia, no como la voluntad, sino como el sostenimiento de la voluntad. Ser perseverantes no significa ser necios con algo que falla todo el tiempo, ¿no? Esa es otra cuestión. Creo que podemos tener perseverancia, pero también a través del desarrollar la misma perseverancia, practicar el desarrollo de la perseverancia o lo que algunos maestros y mentores llaman la autodisciplina. El crecimiento es un proceso gradual. El crecimiento o la mentalidad de crecimiento es un proceso gradual, continuo, y no es un resultado final. A veces queremos el crecimiento y lo queremos ya, ¿no? Como aquella persona que chistosamente decía, Dios mío, dame paciencia, pero la quiero ahora, ¿no? Entonces, creo que es importante que entendamos que el crecimiento, la evolución, no es un resultado final, es proceso, es un cambio continuo, es un eh, caminar a través de experiencias, situaciones, aprendiendo, haciendo ajustes, haciendo cambios mm, de manera necesaria para que podamos caminar hacia adelante. Entonces, eh, la persistencia es asumir el compromiso de seguir adelante, sin importar qué se presente o cómo funcione o cuáles sean los resultados del momento. La autodisciplina nos ayuda a sostener el enfoque, sobre todo cuando se trata de metas a largo plazo. En segundo lugar, el tercer factor de la mentalidad de crecimiento sería el método. Establecer el mejor método nos ayuda a contar con una estructura y una dirección a través de la cual podemos aprender de la manera más fácil que sea posible para nosotros. Como métodos o recursos metodológicos podremos tener, pues para las personas que son auditivas, el audio, para las personas que son visuales, el video y obviamente la persona kinestésica necesita de ambos recursos, ¿verdad? Necesita la práctica, el hacer. Entonces, el método es el poder que tú diseñes un plan, el que tú diseñes un plan de cómo lograr la meta que deseas alcanzar. Cuando tú puedes diseñar este plan, cuando podemos diseñar este plan, entonces sabemos cuáles son los recursos que debemos añadir a este proceso, ¿sí? Un buen método nos ayuda a hacer una cosa a la vez, y esto es importante. A veces creemos que nuestra mente puede pensar en muchas cosas distintas al mismo tiempo, que podemos ocuparnos de varias cosas al mismo tiempo, como un hombre orquesta. Sin embargo, no es así, esto es una ilusión.
De hecho, los cerebros informáticos o los procesadores de computadora también trabajan de esta manera, haciendo una sola cosa, una tarea a la vez. Claro, lo hacen tan rápido que parece ser que están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y a esto se le llama la multitarea, pero en realidad es que se hace una sola cosa, claro, a gran velocidad. Ahora bien, como seres humanos, y el hacer una sola cosa a la vez, pues para nosotros nos puede ayudar a determinar o a ser más efectivos a través de ese plan de acción. Y una vez que establecemos ese plan de cómo lograr las metas, entonces les digo, podemos reunir esos recursos, los recursos que sean necesarios, ¿sí? Establecer un buen método nos asegura que estaremos aprendiendo de la manera más efectiva posible, con los mejores recursos a nuestro alcance, haciendo las cosas de una manera ordenada, sin desesperarnos, haciendo una tarea a la vez, pero obviamente una tarea que sea efectiva en cada momento. Otro aspecto importante, que ya no es tanto un fundamento, pero sí es un aspecto muy importante de la mentalidad de crecimiento, es entender que la acción es necesaria a partir de la teoría. Como les decía, eh, no hay que tener miedo de equivocarnos, no tengas miedo de equivocarte, no tengas miedo de accionar, pues aunque cometas un error, o aunque cometas errores, recuerda que el error también es una fuente de aprendizaje en sí mismo. Claro que nosotros tenemos muy pegado el hecho de tener miedo de equivocarnos por el miedo de ser rechazados. Tal vez lo experimentamos cuando éramos niños, nos equivocamos alguna vez, tal vez los compañeros de clase u otras personas se burlaron, se rieron, o tal vez no se burlaron, simplemente les causó risa y nosotros nos sentimos burlados, nos sentimos ofendidos. Y de ahí se puede desarrollar un miedo posterior a sentirnos juzgados o humillados o rechazados por no saber, ¿no? Entonces, esto creo que se fomentaba mucho hace mucho tiempo en la educación. Hoy día creo que eso ha cambiado, o espero al menos que eso haya cambiado. Entonces, en este caso, eh, no hay que tener miedo al error, pero sí hay que practicar entonces no tener miedo al error. Obviamente tenemos que hacerlo hasta que hayamos superado o soltado ese miedo, comprender que ese miedo no nos hace ningún daño, que si una persona se ríe, burla, etcétera, no causa ningún daño, pero eso solamente se puede aprender a través de la práctica. Es muy poco lo que se puede aprender sin practicar. Solo podemos corregir nuestros errores cuando avanzamos hacia la meta, pero de esta manera, entendiendo que cada error es un momento de aprendizaje. Y bueno, por último, hablemos de algo importante con respecto al aprendizaje, que es la repetición. Una de las principales universidades de Estados Unidos descubrió que la gente expuesta a una nueva información una sola vez podía recordar después de 2 semanas solo alrededor del 2% de la información que había recibido en una sola ocasión. Y si la misma información se les repetía más de una vez, vamos a decir, durante 6 días, podía llegar una persona a recordar el 62% de la nueva información. Entonces, entendemos esto. La mente aprende por repetición. Nosotros aprendimos a caminar a través de la repetición. Aprendimos a conducir un auto a través de la repetición, hasta que se hizo un programa inconsciente o subconsciente, ¿sí? Aprendimos a leer a través de la repetición, aprendimos a caminar, a hablar, a nadar a través de la práctica. Parece ser que a veces cuando se trata del crecimiento personal, se nos olvida esta parte, se nos olvida que es necesaria la práctica. El aprendizaje sin la práctica repetida no produce un verdadero aprendizaje.
Memorizar o recordar información no es conocimiento necesariamente, o puede ser que es conocimiento teórico, pero no es sabiduría. La sabiduría se da a través de la práctica, el poder dar un consejo a los demás después de haberlo experimentado en nuestra propia vida es enriquecedor para tanto para nosotros como para los demás. Sin embargo, sí se ha de dar primero esa práctica. Entonces, recordemos esto, la repetición produce hábitos, ¿sí? A veces la repetición de hábitos autodestructivos nos llevan a desarrollar eso, una identificación profunda, creyendo que somos algo autodestructivo. Pero también los hábitos buenos, vamos a llamarles así, los hábitos constructivos, pueden llevarnos también a un cambio de mentalidad, siempre y cuando nos sometamos a ese proceso constante de la repetición. Y lo que repetimos se automatiza. Esto hay que entender, hay que saber que esto, cualquier cosa que repitamos constantemente se va a automatizar. Y precisamente por eso, finalmente con esto quiero cerrar este podcast, el tener en cuenta a qué informaciones nos exponemos, con qué personas nos relacionamos habitualmente, repetidamente, con qué maneras de pensar estamos interactuando todos los días de manera repetida, con cuántas personas no nos relacionamos, que podría ser ventajoso, y no repetimos esa interacción, no repetimos una clase, no repetimos una lectura, no repetimos alguna fuente de información valiosa para poder después llevarla a la práctica. En lo personal, yo cuando leo un libro creo que me tardo mucho precisamente porque en lo que creo que me tardo es en la práctica de lo que he aprendido. Tratar de poner en práctica lo que se aprende toma un tiempo y a veces no me siento cómodo avanzando en la lectura de un libro hasta no haberlo puesto en práctica. Por supuesto que a veces para la percepción de algunas personas esto podría ser, no sé, tonto, limitado, contraproducente, no sé cómo lo pudieran interpretar. La cuestión es que en lo personal sí he comprobado que la experimentación, poner en práctica lo aprendido, antes de seguir avanzando con otro tema, con otro aprendizaje, con otro curso, con otro taller, con otra filosofía inclusive, creo que es importante el poder practicar lo suficiente precisamente porque si quieres cambiar de filosofía, quieres abordar un nuevo aprendizaje, un nuevo tema, una nueva rama de la ciencia, no sé, lo que quieras, creo que es bueno que ya lleves una experiencia acumulada, una práctica, porque precisamente ya llevarás desarrollada la mentalidad del crecimiento. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Quienes hayan estado en esta transmisión en vivo y quienes lo vean en diferido, pues como siempre, deseándoles lo mejor. Estamos ya acercándonos hacia la recta final de este año y por supuesto que pongamos en cuenta, pongamos en nuestra mente los proyectos, cómo están cerrando sin juzgarlos y vamos a poner los proyectos nuevos que queremos seguir desarrollando. Y por lo pronto te invito a que compartas, que nos dejes un comentario y que pues nos digas cómo podemos enriquecer este podcast. Muchísimas gracias, que Dios te siga bendiciendo y nos vemos el próximo jueves.